Juan 15, versículos 7 al 11. Dice la palabra del Señor: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este pasaje que hemos hecho lectura, en el cual hoy vamos a estarlo estudiando. Pero te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu quien nos guíe al entendimiento correcto, para que podamos aprender de la bondad que hay en permanecer en Cristo Jesús, de reconocer el fruto espiritual que es natural para todo aquel que está en Cristo, y del motivo que hay en dar fruto espiritual, y es glorificarte a ti y gozarnos, amado Padre, de tu presencia. Así es que te pedimos, Padre, que nos ayudes en este tiempo de instrucción, de predicación, para que tengamos toda la atención en servirte hoy, recibiendo tu palabra. Lo pedimos, Dios, orando en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Este sermón lo he titulado El fruto de permanecer en Cristo. Aunque si usted lo ha notado, la semana pasada ya estuvimos hablando acerca del fruto espiritual que hay al permanecer en Cristo. Pero lo que va a hacer la Escritura en estos versículos del 7 al 11 es extender o abrir una puerta para que tengamos un panorama un poco más claro de lo que el Señor ha llamado fruto espiritual. Pero antes de ello, quiero introducir al tema hablando de una cuestión importante. Y es que como seres humanos, cuando nosotros nos vemos enfrentados a una despedida sorpresiva, lo más natural es que la tristeza nos cobije. ¿Por qué digo esto? Porque ese es el contexto en el cual están dadas las palabras del capítulo 15. Ese es el contexto. ¿Por qué? Porque el Señor prácticamente se está despidiendo de sus discípulos. Y ahora, yo pudiera preguntar, ¿qué pudiera causarnos a nosotros el mayor pesar como para que la tristeza llegue a albergar nuestra alma? ¿Qué sería lo más triste? Pues bueno, considere a estos 11 hombres, a los 11 discípulos, que escucharon la noticia de que su Señor sería quitado, y esto los dejaba en un panorama muy desolador. Y aunque esa escena haya podido llegar a convulsionar las emociones de los 11 discípulos, hermanos, el cuidado del buen pastor no se dio a esperar. Allí inmediatamente el Señor salió a extender su mano sobre sus discípulos. ¿Cómo lo hizo? Hablándoles al corazón. Hermanos, las palabras del Señor Jesucristo allí en el aposento alto fueron prácticamente una cascada de consuelo tras consuelo para esos corazones tan necesitados. Es decir, que en medio de la tristeza, en medio del dolor, la esperanza que fueron dadas en las promesas gloriosas que nuestro Señor Jesucristo les dejó, serían suficientes para que el discípulo más desanimado pudiera encontrar la dirección para vivir con un propósito claro aún en tiempos de angustia. Yo le pregunto, ¿no le parece que ese es nuestro caso? ¿No le parece que esa es nuestra situación? Hermanos, esta es la realidad que vive la iglesia del Señor que transita en este mundo caído.
Hermanos, la iglesia del Señor está siendo apretujada por el mundo, está siendo empujada por la mundanalidad, está siendo empujada por los estragos del pecado. La iglesia de Cristo hoy en día está siendo confundida, está siendo agazapada como aquel que vive en un territorio hostil. Pero lo que aquí encontramos en este capítulo 15 son las instrucciones para permanecer firmes. Son promesas de gozo. ¿Y por qué no? Aquí lo que encontramos es el verdadero secreto para tener una vida fructífera. No olvidemos el contexto del capítulo 15. Es el Señor que está a pocas horas de ser arrestado y de ser crucificado. Ese es el contexto. Y el Señor sabe muy bien que sus discípulos son vasos de barro. Somos vasos de barro, fácilmente quebrantables. Pero son vasos de barro que están por enfrentar el momento más oscuro de sus vidas. Su Señor, su Maestro, les será quitado. Pero aún así, el Señor, en lugar de centrarse en su propio sufrimiento, ¿qué es lo que hace? Él no empieza a hablar, ay, discípulos míos, miren que voy a sufrir, miren lo que voy a padecer, sírvanme a mí, tengan misericordia. No, por el contrario, lo que hace el Señor es dejar a un lado su sufrimiento y empieza a darle palabras que son como una herencia espiritual, que les hará estar firmes en los momentos más difíciles, produciendo fruto espiritual. Ahora, siendo que las Escrituras son muy amplias en hablarnos acerca del tema del fruto espiritual que los creyentes producen, hermanos, este discurso del Señor Jesucristo en el capítulo 15 tiene para darle a sus discípulos, justo antes de ser llevado a la cruz, tiene todo lo necesario para que puedan ser capacitados y salir hacia adelante, poder ser levantados en los momentos de más dureza en su vida. Ahora, el Señor lo que les hace saber de manera puntual es que hay ciertos elementos que son producto de permanecer en Cristo. A eso es a lo que se ha concentrado el Señor. Permanezcan en mí. Y les da precisamente esa ilustración, la metáfora de la vid. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí da mucho fruto. Y es a eso a lo que nos lleva el Señor en esta mañana. A que encontremos gozo en saber que estamos en Cristo Jesús y que producimos fruto espiritual. Entonces, hermanos, la base para esta enseñanza nuevamente se asienta en esa palabra permanecer. Ahora, entienda esto. El Señor dijo, permanezcan en mí. Y es una palabra que tiene un sentido de mandamiento. Si permanecer es un mandamiento, hermanos, pasajes como este nos dejan saber que no solo es un mandamiento, sino que además ese permanecer tiene que ver con un regalo de amor. Es un regalo amoroso. Así es que en lo que tenemos por delante, el Señor nos va a decir que permanecer en Él es el camino. Óigase bien, el único camino a una vida de oración viva. Es el único camino para tener fruto abundante. Es la única manera, permanecer en Él, para tener el amor verdadero. Y permanecer en Cristo es la única manera de que nuestro gozo sea completo. No hay otra manera de encontrar todas estas virtudes. Incluso cuando el mundo se esté derrumbando a nuestro alrededor, si permanecemos en Cristo, la victoria está asegurada. Hermanos, en medio de noticias tristes, nuestro Señor Jesucristo les entrega a estos 11 hombres un legado glorioso. No son riquezas. No se trata de un poder político, sino se trata de algo que es mucho mayor. Se trata de una comunión que es inquebrantable con Él. Eso es.
Y esa es la bondad de nuestro Salvador, que aún cuando sabe que Él va a sufrir, Él no está pensando en sí mismo, Él está pensando en el consuelo de sus discípulos. Él está pensando en nosotros. Así es que, hermanos, hoy vamos a explorar por qué esa unión con Cristo es la mayor bendición que un discípulo puede recibir. ¿Y esto cómo lo vamos a desarrollar? Lo vamos a ver en 3 beneficios que tiene el cristiano al permanecer en Cristo. Y esos 3 beneficios los encontramos aquí en los versículos del 7 en adelante. ¿Cuáles son esos 3 beneficios? Escuche bien. Permanecer en Cristo, este es el primero, permanecer en Cristo produce una vida de oración eficaz. Escúchelo bien, permanecer en Cristo produce una vida de oración eficaz. En segundo lugar, permanecer en Cristo afirma nuestra identidad como discípulos. Esa es la segunda. Y en tercer lugar, lo que vamos a ver es que permanecer en Cristo es ser amados por Dios. Y si usted se da cuenta, son unas virtudes que el mundo no tiene. Son unas virtudes que son exclusivas para los que están en Cristo Jesús. Ahora, no considere, por tanto, estos enunciados con liviandad. Por el contrario, quiero, hermanos, que ustedes vean la importancia de tener comunión con el Señor. Por eso la palabra clave, insisto, de todo este asunto es la palabra permanecer. Y recuérdelo muy bien lo que significa permanecer. Permanecer es estar unido a Cristo por medio de la fe. Una fe que nos ha sido dada por Dios. Entonces, permanecer, hermanos, ¿qué implica? Permanecer implica una relación constante con el Señor Jesucristo. Permanecer implica una intencionalidad de vivir con Él y para Él. Permanecer significa una relación profunda con el Hijo de Dios, que eso va a resultar más bien en una vida fructífera para la gloria de Dios y para la bendición de cada uno de los discípulos de Cristo. Pero vayamos uno a uno. Quiero que veamos en primer lugar el primer beneficio que tiene el cristiano al permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo produce ¿qué? Una vida de oración eficaz. Léalo usted allá en el versículo 7. Dice el Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es lo que encontramos aquí en el versículo 7? El versículo 7 prácticamente, gramaticalmente, podemos considerarla como una oración condicional. Es decir, que hay un resultado que se espera si la condición se cumple. Si la condición se cumple, ¿qué vamos a recibir? Que nuestras oraciones serán contestadas. En este caso, este versículo nos presenta una doble condición. ¿Cuál es? Si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros. Estas son las condiciones. Si esto se cumple, el resultado más probable son oraciones contestadas. Son oraciones contestadas. Hermanos, ¿qué es la oración? Importante saberlo. Muy seguramente es un asunto que lo tenemos en el día a día, pero no somos quizás precisos en entender lo que es la oración. Hermanos, la oración es un regalo de Dios para nosotros. La oración es un medio que nos ha dado Dios para que hablemos con Él. ¿Puede usted imaginar la dimensión de este regalo que nos ha dado Dios? ¿Poder hablar con Él? Sí, pues eso es la oración, poder hablar con Él. Y es por medio de la oración que nosotros podemos expresar nuestro pensamiento, podemos expresarle nuestras necesidades, podemos expresarle nuestras acciones de gracias. Es por medio de la oración por la cual nosotros también confesamos nuestros pecados. Es por medio de la oración que nosotros intercedemos por otros y claramente es por medio de la oración que nosotros rendimos nuestro corazón en adoración a aquel que llamamos Dios. Pero,
Oígase bien, dentro de todo esto, en lo que nosotros más usamos la oración, ¿es para qué? Para pedir, para pedir. Eso es lo que más hacemos con la oración, pedir. Ahora, la pregunta entonces es esta: ¿cómo podemos nosotros estar seguros que lo que pedimos lo recibimos? ¿Cómo podemos tener esa seguridad? Pues bien, este versículo 7 nos da la clave. Hermanos, los creyentes van a recibir respuesta a sus oraciones cuando ocurren dos cosas. ¿Cuáles? Permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros. ¿Qué significa eso? Bueno, permanecer en Cristo debe ser entendido como mantener una comunión con Él. Mantener una comunión con Él. Una comunión no cualquiera, es una comunión verdadera. No solo se trata de una cercanía emocional, como le ha ocurrido a muchos que dicen ser cristianos, que pueden llegar a conmoverse al escuchar las alabanzas o se conmueven incluso por un sermón, que incluso pueden llegar a llorar en medio de un culto y, si le va muy bien, llegar a sentirse tocados por Dios. Pero personas así, que solamente han tenido una cercanía emocional, solo basta que termine el culto, salen de aquí y continúan viviendo sin arrepentimiento. Todo fue emocional. Todo fue un momento especial, porque el resultado no es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Recuerdan esa expresión de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: este pueblo con los labios me honra? ¿Está bien o está mal? Está bien honrar al Señor, pero el Señor dice: mas su corazón está lejos de mí. Puede ocurrir, hermanos, que tengamos una comunión que no sea la correcta, únicamente de labios, pero nuestro corazón esté completamente alejado de Él. Y es ahí, hermanos, donde la espada se pone para dividir lo uno de lo otro. El que tiene verdadera comunión con Cristo tendrá una relación personal con Él, donde no solamente hablará por medio de la oración a Dios, sino que lo que lo hará en la oración, lo que va a hablar en la oración, lo hará con un conocimiento previo de haber escuchado a su Señor en su santa palabra. ¿Eso no es comunión? Él me habla y yo le hablo. Eso es comunión, hermanos. La oración nos ha sido dada para que nos relacionemos con Él, y su palabra nos ha sido dada para que el Señor se relacione con nosotros. Por tanto, el foco, lo importante de tener una relación verdadera con Dios es saber escuchar lo que Dios tiene para nosotros, para poder responder por medio de la oración de la manera correcta. Un ejemplo: imagínense un matrimonio donde el esposo y la esposa viven en la misma casa. Bueno, eso es lo más natural, ¿verdad? Que los dos vivan en la misma casa. Pero fíjese, cada uno está enfocado en su propio mundo. Duermen bajo el mismo techo, comparten algunas comidas, pero no conversan. O cuando menos no conversan con profundidad. No se conocen realmente. Y mucho menos toman decisiones juntos. No hay intimidad emocional. No hay unidad de propósito. Entonces, ¿qué podemos decir de ese matrimonio? Están cerca, pero en realidad no hay comunión. No están conectados. Ahora compárelo con otro matrimonio, donde ambos cónyuges se escuchan, se conocen profundamente. ¿Por qué? Porque dialogan todos los días, se apoyan mutuamente y procuran siempre caminar juntos. Las palabras del uno son oídas ¿por quién? Por el otro, ¿sí? Esas palabras, además de ser oídas, también son valoradas, son recordadas y hasta el punto de son obedecidas. Cada uno vive con la voz del otro en su cabeza y en su corazón. Y su amor se va a reflejar en acciones que son concretas, acorde a lo que el otro desea, porque le conoce. Así es que, hermanos,
Estar en Cristo genuinamente implica que amemos escuchar su palabra. Eso es comunión, que amemos escuchar su palabra y que tengamos la disposición que sea su consejo el que transforme nuestra voluntad y que transforme nuestros deseos, con tal que cuando le busquemos a Él en oración, nuestras peticiones estén finamente delineadas conforme a su voluntad y no a la mía. ¿Os queda claro? Es así. Conocer la voluntad de Dios es saber después qué pedir en medio de la oración. Hermanos, y sería muy bueno y a la vez necesario que nosotros examinemos cómo son nuestras oraciones. Es una buena pregunta que pudiéramos hacernos hoy. ¿Lo que pedimos se conforma con hacer la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Realmente lo que hemos estado pidiendo está conforme a lo que Dios quiere? ¿O estamos tan ciegos y tan faltos de entendimiento que estamos pidiendo por aquello que Dios ha prohibido? Porque pasa también. Muchas veces pedimos cosas que no nos conviene. ¿Y qué hace el Señor? Pues niega la oración. No recibimos, ¿por qué? Porque pedimos mal, dice Santiago en su carta. Muchas veces podemos llegar, por falta de conocimiento de la voluntad de Dios, pedir todo aquello que Él mismo ha prohibido. Como si el Señor fuera a saltarse su propia ley solamente para contestar alguno de nuestros caprichos. Lamentablemente, muchos están en esa disposición, muchos, que hacen de la religión un asunto que se ajusta a sus pretensiones. Quieren hacer de la religión algo maleable, algo que lo puedan mover a su forma. Pero no, hermanos, el verdadero creyente, aquel que ama a su Señor, no hará más, sino que suplicar que la voluntad de Dios sea hecha en su vida. Y va a estar tan confiado en orar porque sabe muy bien lo que Dios quiere para su vida. Y sabrá además que lo que Dios quiere para su vida es lo mejor. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Piense, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Salomón, pide lo que quieras que yo te lo daré. ¿Puede imaginar el Señor abriendo su corazón y decir, pídeme lo que quieras? ¿Qué tal hubiésemos estado nosotros allí? ¿Qué hubiese pedido usted? Pues bien, Salomón, ¿qué pidió? Sabiduría, ¿verdad? Sabiduría. Pero es que no solamente pidió sabiduría, sino mira el contexto con el cual pidió sabiduría. Salomón pidió sabiduría para saber gobernar bien al pueblo de Dios. Para eso pidió sabiduría. Él no pidió, ay Señor, dame sabiduría para hacer muy buenos negocios. Ay Señor, dame sabiduría para ser mejor rey que los que están alrededor mío. Señor, dame sabiduría para ser un buen guía de mi ejército. No, él pidió sabiduría para gobernar bien al pueblo que Dios le había dado. ¿Y Dios qué hizo? Dios le concedió su petición. ¿Por qué? Porque Salomón pidió conforme al propósito de Dios. ¿Cuál? Gobernar a su pueblo. Dios cuando pone un rey lo hace ¿para qué? Para que gobierne lo suyo, le administre lo suyo. Y eso fue lo que pidió Salomón. Salomón no pidió para su propio beneficio. O piense también en Elías. ¿Se acuerdan? Elías oró fervientemente por lluvia, ¿sí? Y la lluvia vino en respuesta a su oración. ¿Por qué? Porque esa respuesta fue contestada de parte de Dios a Elías. Bueno, porque Elías estaba alineado con la voluntad de Dios. Una voluntad que Dios ya había revelado previamente. ¿Qué dijo Dios? Que él iba a traer juicio. ¿Y cuál era el juicio? No va a llover. No lloverá más. Pero además el Señor ya había revelado que posterior a ese juicio, Él lo levantaría. Por tanto, hermanos, la oración de Elías no fue una oración caprichosa, sino que fue conforme al plan de Dios. Conocía la voluntad de Dios y por eso oraba conforme a lo que había en el corazón de Dios. Ahora, escuche esta oración. Padre mío, si es posible,
pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Quién dijo esa oración? Nuestro Señor Jesucristo, a horas de ser crucificado. Nuestro Señor Jesucristo oró con un corazón abierto, pero subordinado a la voluntad del Padre. Esta es la oración perfecta, hermanos. Esta es la oración eficaz. Es aquella que expresa el deseo, pero se somete a Dios. Se somete a lo que Dios quiere. Ahora, dicho esto, hermanos, Dios responde favorablemente cuando pedimos con un corazón que está centrado en su gloria y su propósito. Y para eso, ¿qué necesitamos? Conocerle, conocer lo que Él quiere. Mire, no eche en vano cualquier enseñanza que usted tenga de la palabra del Señor, porque cada vez más va a tener más herramientas para usted acercarse en oración a Dios. Yo no sé si le ha pasado en algún momento en que se bloquea, ya no sé qué orar, ya no sé qué pedir. Pues sepa esto. Llénese de la palabra del Señor y tendrá argumentos suficientes para saber qué orar, qué pedir, qué clamar. Ahora, en segundo lugar, permanecer en Cristo afirma nuestra identidad como discípulos. Permanecer en Cristo afirma nuestra identidad como discípulos. Léalo usted en el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Yo le pregunto, ¿quién puede decir que es discípulo de Cristo? ¿Quién puede decir, yo soy discípulo de Cristo? Bueno, si es por decirlo, cualquiera. Cualquiera lo puede decir. Cualquiera puede decir, yo soy discípulo de Cristo. Pero entienda esto, no todo aquel que dice ser discípulo de Cristo lo es verdaderamente. Y ya tenemos el ejemplo de Judas Iscariote. Él decía ser discípulo de Cristo, pero no lo era en realidad. Así es que, hermanos, aquí lo que nos está diciendo el verso 8 es que la credencial de un discípulo está certificada en el fruto espiritual que una persona tiene. ¿Tiene fruto espiritual? Es discípulo de Cristo. Eso es. Por tanto, hermanos, podemos hilar más fino y decir que la conexión con Cristo es la raíz de la identidad del discípulo, porque si no está conectado a Cristo, no produce fruto, por tanto, no es discípulo del Señor. El discípulo, hermanos, no es alguien que solo cree en Jesús. Entiéndalo muy bien. No es solo decir yo creo que Jesucristo es lo uno o lo otro. No. Hay que ser conscientes que la verdadera comunión con Cristo va a expresar que efectivamente pertenecemos a Él. Es decir, que permanecer en Cristo, permanecer en Él, es aquel que vive en comunión y se alimenta de su palabra y la obedece. Y la obedece. No basta con decir que somos discípulos. No, no basta. Esto debe verse, hermanos. Debe verse. Eso es lo que hace atractiva a la vid. Y vuelvo su pensamiento a la metáfora de la vid, ¿sí? ¿Qué hace atractiva a un viñedo, a una vid? Bueno, cuando usted ve que sus ramas o sus pámpanos están cargados de uvas, ¿verdad? Allí es donde usted dice, esto es hermoso, esto tiene verdadero fruto, esto es una vid verdadera. Cuando usted ve el fruto, no cabe duda que esa rama está firmemente sujeta a la vid. Y eso es lo que le pasa al verdadero cristiano. ¿Cómo se sabe que si es un discípulo de Cristo? Por sus frutos. Y cuando ven el fruto abundante que él lleva, dicen, no hay duda de que está pegado a Cristo. No hay duda. La semana pasada estuvimos hablando, como les digo, del fruto espiritual, que se evidencia
de diferentes maneras y lo veíamos en diferentes textos de la Escritura. Piense, por ejemplo, en Gálatas, que nos hablaba del carácter cristiano, ¿cierto? Eso es fruto espiritual, el carácter cristiano. Hablamos también de las buenas obras, que nos habla Efesios, nos habla de la alabanza a Dios, que nos habla la carta a los Hebreos. También fruto espiritual es la evangelización, fruto espiritual es el discipulado. Todo eso es fruto espiritual. Así es que entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cuánto de esto hay en su vida que testifique que usted es un verdadero discípulo de Cristo? ¿Cuánto hay de usted el fruto del Espíritu Santo? De esas virtudes que encontramos allá. ¿Cuánto hay de buenas obras? ¿Cuánto hay de adoración a Dios, de alabanza? ¿Cuánto hay de evangelismo? ¿Cuánto hay de discipulado en su vida que testifique que usted es un discípulo de Cristo? O piénselo así, ¿cuántos como José hay hoy entre nosotros? José, que en su vida reflejó paciencia, reflejó perdón, reflejó dominio propio. ¿Qué estaba expresando él? Él estaba mostrando fruto espiritual. ¿O cuántos hay como Esteban, que aún en medio del martirio, en medio de la persecución, hizo evidente su fruto espiritual con su mansedumbre, con su perdón y con su fe? Si eso hay, hermanos, en nuestra vida, en medio de la tentación y en medio de la prueba, hay fruto espiritual. Y solo por citar otro ejemplo, ¿se acuerdan de la mujer samaritana? Que lo leíamos y pasamos también por este evangelio. Después de que la mujer samaritana se encontró con nuestro Señor Jesucristo en el pozo de Jacob, esta mujer lo primero que hizo fue testificar de Cristo, testificar del Salvador a los de su aldea. ¿Y qué ocurrió? Muchos creyeron a su palabra. Fruto espiritual. Por tanto, hermanos, que cada uno de nosotros seamos conocidos no por un título que profesamos, no por una afiliación a una iglesia X o a una iglesia Y. Que no nos conozcan porque voy a la iglesia del pastor Pepito o del pastor fulano. No. Que no nos conozcan por un título o por la afiliación a cualquier ministerio. No. Sino que sea por el fruto espiritual. Un fruto constante en nuestra vida, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Por el fruto que nos conozcan. Hermanos, que el mundo nos conozca por ver en nosotros el carácter de Cristo. Importantísimo, que vean a Cristo en nuestra vida. Además, que el mundo vea nuestra disposición de obedecer la palabra de Dios. Que lo vean, que el mundo lo vea, que obedecemos a Dios, que a pesar de lo que pueda pasar en el día domingo, hoy es día de reunirnos a celebrar al Señor. Y puedan decir, así nos digan que somos fanáticos, era la palabra. Estamos obedeciendo al Señor. No importa, hermanos, que nuestras circunstancias sean las peores, pero tenga en cuenta que si nos van a conocer a nosotros, que nos conozcan como discípulos del Señor, porque no nos dejamos presionar por las circunstancias para hacer lo incorrecto sencillamente por conveniencia. Porque eso pasa, hermanos, por conveniencia. Dejamos a un lado la ley de Dios. Dejamos el carácter cristiano y pareciera que nos vestimos de mundanalidad. Hermanos, también es muy importante y parte de nuestra distinción como discípulos de Cristo que la perseverancia en la fe y en una vida de santidad sean más que miles de palabras. Usted podrá decir todo lo que quiera, usted podrá postear todo lo que quiera en sus redes sociales, todo lo que quiera, todo. Pero que le conozcan a usted porque es un hombre o una mujer de fe,
que le conozcan a usted por su santidad al Señor. Así es que, hermanos, el fruto, si usted se da cuenta, no es algo opcional. No es algo opcional para el cristiano. Ni mucho menos, óigase bien a esto, ni mucho menos el fruto espiritual es un asunto decorativo. Como cuando usted a final de año, en Navidad, saca la decoración de Navidad y arma su casa, ¿sí? Pero pasado, bueno, hay unos que les da hasta febrero, marzo para quitar el arbolito, porque, bueno. Pero lo quitan, porque fue circunstancial, fue en un momento, fue decorativo. Que no le ocurra a usted con el fruto espiritual. No es un asunto decorativo que se saca a relucir solo en ocasiones especiales. Hermanos, el fruto espiritual es una expresión que es de la naturaleza, de la nueva naturaleza. Es una expresión natural que solo una persona que está injertada en Cristo la puede lucir. ¿No es así? Y aunque se trate, hermanos, de un reconocimiento personal, es decir, que vean que tenemos fruto, que los otros vean que tenemos fruto, hermanos, tenga cuidado, que no se trata de brillar más entre los hermanos. Decir, mira, yo tengo más fruto que usted. No, no se trata de eso. Pues si esa es la actitud de querer mostrar el fruto espiritual, esto sería bastante orgulloso y bastante antipático y por ende pecaminoso, ¿verdad? Así es que hagamos, hermanos, de nuestra identificación con Cristo como sus discípulos un asunto que va a redundar solamente es para la gloria de Dios. Por eso ese verso 8 comienza así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así serán conocidos como mis discípulos. Esa es la meta, que nosotros le rindamos gloria al Señor. Es un asunto de rendir gloria a Dios. Así es que, hermanos, tengan en cuenta esto. Cada aspecto del Espíritu, es decir, haga del amor, haga de la fe, haga de la bondad, haga de la obediencia, haga de la justicia, haga de la santidad, haga de su testimonio, haga de su servicio, etcétera, haga de todo eso una expresión de adoración, donde sea Dios glorificado, no usted. Bien dijo el Señor Jesucristo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mire, el Señor no nos mandó a que seamos, tener esa máscara de una religiosidad, decir, no, que nadie me vea, que yo estoy haciendo lo bueno. No, el Señor dijo, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. No las tape. Que el hombre, el mundo, vea las buenas obras, dijo el Señor, pero con un propósito. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, no que lo glorifiquen a usted. Que la gloria sea para Él. Hermanos, no se trata de nosotros que seamos exaltados buscando el aplauso de los hombres. Eso sería bastante farisaico, ¿no le parece? Entonces, si los hombres encuentran alguna virtud cristiana en nosotros, es nuestro deber hacerles saber que eso solamente es por la gracia de Dios en nosotros, para que a Él y solamente a Él sea la gloria por siempre. Por eso Pablo, él pudo decir, yo he trabajado más que cualquier otro, pero no yo, sino la gloria de Dios en mí, su gracia en mí. Eso es, hermanos. Así es que ya tenemos dos grandes virtudes de permanecer en Cristo. Uno, nuestras oraciones serán contestadas, oración eficaz. En segundo lugar, permanecer en Cristo significa que somos identificados verdaderamente como discípulos de Cristo. Y en tercer lugar, este pasaje nos dice que permanecer en Cristo es ser amados por Dios. Y de pronto esto suene muy novelesco, ser amado por Dios, pero es muy importante que lo entendamos, porque solamente el que permanece en Cristo podrá experimentar el amor de Dios. Versículos 9
y versículo 10. Les dijo el Señor: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Mire, el Señor se está poniendo como ejemplo. Dice, el amor que yo recibo del Padre, ¿sí? La experiencia que yo tengo de ser amado por el Padre es la misma que ustedes experimentan cuando yo los amo. Y termina ese verso 9 diciendo, permaneced en mi amor. Qué buen consejo. Y que debiera ser una consigna para todos los cristianos. Permaneced en el amor de Cristo. Verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este par de versículos, si usted es consciente, resaltan una verdad que puede llegar a sobrepasar nuestro entendimiento. El amor de Dios, ser amados por Cristo como el Padre ama al Hijo. ¿Cómo es eso? Eso sobrepasa nuestro entendimiento, porque el amor de Cristo por sus discípulos es del mismo tipo y de la misma calidad de amor que el Padre tiene por su Hijo Jesucristo. Y ya de por sí esto es maravilloso, maravilloso. Por eso es que digo que esto sobrepasa nuestro entendimiento. Pero a la vez, este par de versículos son tan claros estos versos que nos permiten saber cómo es que nosotros podemos ser amados por el Señor. Es decir, no hay misterio. Yo le pregunto, ¿cómo es el amor del Padre por su Hijo? Porque eso es lo importante. Saber cómo es que el Padre ama al Hijo para saber cómo es que el Hijo me ama a mí. Hermanos, el amor del Padre por su Hijo es un amor que es eterno y es un amor que es perfecto. Eterno y perfecto. Óigase bien. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no tiene principio y no tiene fin. Siempre le ha amado. Ahora, y al ser perfecto, es un amor que no está condicionado. Es un amor que no cambia. Y es de la misma manera que el Hijo nos ama a nosotros. Desde la eternidad nos ha amado. Es un amor incondicional. Es un amor que no cambia. No cambia. ¿Por qué amor eterno? El Señor más adelante nos va a enseñar cuando Él hace su oración sumo sacerdotal, aquí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 17, más exactamente en el verso 24, al final, el Señor ora y dice, me has amado, refiriéndose al amor del Padre hacia Él, hacia el Hijo. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que es un amor eterno, ¿cierto? El Padre ha amado al Hijo eternamente. Así como el Padre ha amado eternamente al Hijo, Jesús ha amado a los suyos desde antes de la fundación del mundo. ¿Puede creerlo? Bueno, una cosa sí, es decir, el Padre ha amado eternamente al Hijo. Y mire, solamente con esa expresión, me has amado desde antes de la fundación del mundo, ya nos deja saber la deidad de nuestro Señor Jesucristo, de las personas de la Trinidad, que antes de todo lo creado, ellos experimentaban absolutamente todo, experimentaban el amor en medio de ellos. Pero bueno, ese mismo amor que es eterno, que el Padre le expresó al Hijo, ahora el Hijo lo expresa a nosotros, sus discípulos. Cuando solo existía Dios, antes de la creación misma, el Padre amaba al Hijo con un amor perfecto, con un amor pleno, con un amor que no cambia, inmutable. Y ese amor no comenzó ni termina jamás. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y Él no cambia, no hay variación en Él. Ahora, considere esto.
considere la obra redentora de Cristo para que usted pueda llegar a entenderme por qué Jesucristo nos ama con amor eterno. ¿Dónde tuvo lugar el decreto de la redención del pueblo de Dios? En la eternidad. Lo que nosotros podemos decir, la eternidad pasada. La obra redentora de Cristo fue decretada desde la eternidad, lo cual implica que un amor eterno por sus elegidos, por aquellos por los cuales Cristo moriría, se acuñó desde la eternidad. Nos ha amado eternamente, eternamente. Y ese tipo de amor, hermanos, no depende de mérito alguno. ¿O acaso antes de haber sido creados, el Señor vio algo en nosotros? ¿Algo bueno como para? No, Él nos amó antes de crearnos. Él nos amó antes de crearnos. Por eso es que ese amor no depende de ningún mérito. No depende de lo que nos esforcemos nosotros. Por tanto, si el Señor nos ama, no es por nuestro desempeño. Muchas veces lidiamos con eso, hermanos. Lidiamos, sí, yo soy salvo por gracia. Pero pareciera que mendigamos el amor de Dios como si fuera por nuestro desempeño. Si yo me porto bien, el Señor me ama más. Si me porto mal, pues ya no me deja de amar y me castiga. Y lo que hacemos es torcer completamente la teología, porque aunque nos portemos bien, nos portemos mal, Dios nos ama. ¿Su disciplina no es amor? Bendito amor. ¿Duele? Sí. Entonces no podemos decir, el Señor no me está amando porque me está castigando. Sí, lo está amando porque le está corrigiendo. Si no lo amara, no lo corregiría. Lo dejaría, lo entregaría ya a sus pasiones vergonzosas. Así es que sí, el Señor no cambia, Él no cambia ni un ápice. Y Él nos muestra su amor que es incondicional, no depende de nuestro desempeño, no depende de nuestras faltas y tampoco depende de nuestro estado de ánimo. Hoy me siento como amado por el Señor, pero hoy me siento como que no, como que el Señor no me ama. No, eso no depende de cómo se sienta usted. El Señor ama y punto. Su amor no es cambiante. Además, piense esto, el amor del Padre por el Hijo es un amor de complacencia. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Se acuerdan de la voz del Padre cuando el Señor Jesucristo fue bautizado? Una voz se oyó, el Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Y recuerde, somos amados como el Padre ama al Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso es que digo, hermanos, que el amor del Padre por el Hijo es un amor de complacencia. Hermanos, el Señor no nos ama a regañadientes. Decir, pero es que este sí es como difícil. Le he enseñado 1 y 1000 veces qué es lo que tiene que hacer y todo lo hace mal. Y me toca amarlo. No. El Señor no ama a regañadientes. Él no tiene reservas hacia nosotros. Él nos ama con deleite. ¿Puede usted creerlo? Vasijas de barro, necios, torpes, testarudos, todo lo que quiera, gusanos, como lo dice la Escritura, polvo. ¿Y Él nos ama? Sí, y con deleite. Como el Padre se deleita en el Hijo. Por tanto, hermanos, piense en lo afortunados que somos, pues el amor con que Cristo nos ha amado y nos ama es el amor que se da. Es un amor que se da, que se entrega. Es un amor que sirve. Es un amor de entrega total. Y solo basta con ver la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y usted podrá saber lo que es ser amado. Que por más de esos discípulos tan difíciles, que aún hasta este momento de la participación de la última Pascua que Él tuvo con ellos en el aposento alto, muchos de los discípulos no entendían todavía nada. Bien dice allí la Escritura, y lo entenderán cuando poder venga sobre ustedes. Todavía no.
Y más adelante lo vamos a ver, cuando pasen las cosas, cuando el Espíritu Santo venga y vean el cumplimiento de las cosas, los discípulos, dice la Escritura, y se acordaron de lo que dijo el Señor. Y lo entendieron. Imagínense, el Señor pacientemente amando a esos hombres duros, difíciles, muy difíciles. Todos difíciles. No había uno más que otro. Todos eran difíciles. ¿Acaso nosotros no somos igual o peor de difíciles? Muy seguramente, hermanos, muy seguramente. Pero distinga en Cristo Jesús que su amor fue un amor abnegado, un amor que lo dejó todo. ¿No le parece poco que Él dejó su gloria para venir a manifestar su amor en una cruz? Dejó toda su gloria, su trono. No necesitaba de nada y Él vino a sufrir como un ser humano aquí en la tierra. ¿Y lo hizo por qué? Por amor. Por amor. Entrega total. Entonces, hermanos, si ese amor es tan alto, si ese amor es tan sublime, si ese amor es tan puro, escuche esta pregunta. ¿Cómo no permanecer en él? ¿Cómo no permanecer en ese amor? ¿Quién pudiera desear en esta tierra? No quiero el amor de Cristo. ¿Quién pudiera decirlo? ¿Cómo no permanecer en el amor de Cristo? Pues hermanos, el creyente que entiende la magnitud de este amor va a encontrar en el amor de Cristo su hogar permanente. No querrá ir a ninguna parte. Solo quiero quedarme aquí, en tu amor, Señor. No permitas que me vaya. Eso me recuerda otra vez a esta mujer, María, la hermana de Lázaro. Escogió el mejor lugar, a los pies de Cristo. En el amor del Maestro. Estaba allí, en el lugar que era. O me recuerda también cuando los discípulos agolpados en una casa y el Señor, yo creo que todo apretujado y todos allí escuchando las enseñanzas del Señor hasta que su familia llega a la puerta. Y todos voz a voz, Maestro, tu familia, tus hermanos, tu mamá están a la puerta, te buscan. ¿Qué dijo el Señor? Mi familia, mis hermanos, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. ¿Y qué estaban haciendo esos discípulos? La voluntad del Padre. Estaban escuchando al Hijo, porque Dios Padre envió a su Hijo para testificar de Él. Y ellos estaban haciendo lo correcto. ¿Qué está haciendo usted hoy, día domingo? Que fácilmente usted pudiera estar paseando, o haciendo cualquier otra cosa, durmiendo. Está haciendo la voluntad del Padre. Está usted en el amor de Cristo. ¿Cómo se permanece en ese amor? Nuestro mismo Señor Jesucristo lo responde allí en el versículo 10. ¿Cómo podemos permanecer en ese amor tan sublime? El Señor dice, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Allí lo tiene María a los pies de Cristo. Allí lo tienen los discípulos a los pies de Cristo. Allí tienen a todos estos pescadores que fueron llamados por el Señor. Dejaron sus redes, dejaron sus trabajos. ¿Y qué hicieron? Se dedicaron a seguir a Cristo. Entonces lo tenemos allí. De verdad, ellos estaban buscando permanecer en el amor del amado. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Hermanos, esta es la clave de estar en el amor de Cristo, en el amor de Dios, en ese amor que es eterno, en ese amor que es sublime, en ese amor que no cambia. La obediencia, la obediencia. Pero óigase bien, no se trata de obedecer para merecer su amor. Lo repito, no se trata de obedecer para merecer su amor, como la moneda de cambio. Yo obedezco, tú me amas. No, eso no es. Por el contrario, tiene que ver con qué. Se trata es de obedecer para permanecer en su amor. ¿Qué quiere decir esto? Piénselo como en una sombrilla. La sombrilla nos guarda del sol, nos guarda de la lluvia,
Y para que usted disfrute de las bondades de la sombrilla, pues usted tiene que estar debajo de la sombrilla. La sombrilla no se va a quitar. Pero el problema está en que la persona que está abajo se quite de la sombrilla. Se va a mojar, le va a dar sol. Es uno el que se quita. Es uno el que deja de permanecer en el amor del Señor. Hermanos, la obediencia viene a ser entonces el ambiente en el que ese amor crece. Cuando uno obedece, uno es más perceptible al amor de Cristo. Cuando uno obedece, el amor madura. Cuando uno obedece, el amor se manifiesta plenamente. Cuando uno obedece, encontramos que experimentamos el amor de Cristo. Y el mejor ejemplo es el mismo Señor. Cristo, fíjese que Él no pide nada que Él mismo no haya hecho. Por eso es que para que Él nos diga, permaneced en mi amor, Él dice, miren mi ejemplo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y es de la misma manera que ustedes tienen que hacer. ¿Quieren permanecer en mi amor? Guarden mis mandamientos. Hermanos, la obediencia del Señor Jesucristo hacia el Padre fue una obediencia perfecta. Ahora, no fue una obediencia impuesta, ¿sí? ¿Tiene que? No, es más, el Señor se ofreció a sí mismo. No fue impositiva. El Padre ama al Hijo porque el Hijo desea obedecer al Padre. Y de la misma manera, hermanos, nosotros obedecemos a Cristo es como una expresión de amor, no como una carga legalista. Obedecemos a Cristo por amor, porque Él nos ama y le rendimos amor a Él. Y cuando respondemos a su amor en obediencia, percibimos el amor del Señor. Así es que es muy distinto coger la ley como un asunto legalista. Es que toca, es que debo, es que me toca. Por tanto, hermanos, piense esto. Obedecer los mandamientos del Señor no tiene por qué ser una tarea fría. No tiene por qué ser una obligación pesada. Es más, tiene que ver es con la evidencia natural de una relación viva, de una relación amorosa que tenemos con Él. Tiene que ver es con responder al amor de Cristo con una vida que desea agradarle. No por deber, sino por deleite. Por deleite. Así es que, hermanos, la obediencia entonces viene a ser el fruto de permanecer en el amor. No al contrario. La obediencia es el fruto de permanecer en el amor de Cristo. No al contrario. La obediencia no produce amor. Es el amor el que produce el fruto de obediencia. Aunque el amor de Cristo no cambia, que ya lo vimos, lo que sí cambia es nuestra experiencia frente a ese amor. Nuestra experiencia frente al amor de Cristo, esa sí puede variar, dependiendo a qué, a la manera en que nosotros le respondamos a Él en obediencia. Piense, por ejemplo, así como una relación entre un padre y un hijo. El hijo no deja de ser hijo cuando desobedece, ¿o sí? No deja de ser hijo, sigue siendo hijo. Calavera y todo, pero ahí es hijo, toca amarlo. ¿Sí? Ese es nuestro amor humano, nuestro amor natural. ¿Sí? Pero es un buen ejemplo para poder entender, hermanos, que esa relación entre padre e hijo no deja de existir por la desobediencia de un hijo. Pero esa relación, si hay desobediencia, sí se ve afectada, ¿cierto? Se ve afectada en su cercanía, se ve afectada en el gozo. Ya no es tan gozosa la relación. Hermanos, piénselo, pero ahora de manera positiva, pero con Cristo. Nuestra comunión con Cristo se fortalece cuando nosotros vivimos en obediencia.
Entre más obedezcamos a su palabra, entre más le conozcamos, entre más le digamos, sí, Señor, a lo que tú mandas, hermanos, la experiencia del amor va a crecer, se va a fortalecer. Cuando nosotros nos resistimos al pecado, cuando buscamos su voluntad, cuando nos rendimos a Él, estamos más conscientes de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Somos más receptivos a su consuelo, somos más llenos de su gozo. Estamos experimentando con mayor claridad su amor en medio nuestro. Por tanto, hermanos, el amor de Cristo es un asunto relacional. No cambia en esencia. Él nos ama eternamente como el Padre le ha amado a Él. Él nos ama. No cambia en esencia. Pero sí lo que cambia es la experiencia en la plenitud cuando nuestra vida se alinea a su palabra. Si nosotros dejamos de obedecer, de esa misma manera somos nosotros los que nos estamos alejando de la percepción del amor de Cristo. Hermanos, la obediencia, piénselo de esta manera. La obediencia es como una puerta, ¿sí? Que cuando usted abre la puerta, ¿qué ocurre? La luz del amor de Dios, del amor de Cristo, entra a los rincones más profundos de nuestra alma. Pero está de cada quien qué tan abierta tiene esa puerta de la obediencia. Si usted la tiene así, pues eso es lo que le entra a su corazón. Y esa es su percepción. Pero la luz está ahí. Está para ser entregada completamente. Abra la puerta de la obediencia y llene cada rincón de su corazón del amor de Dios. Ahora bien, si hasta el día de hoy, piensa en esto, si hasta el día de hoy usted no ha disfrutado de obedecer a Cristo, ¿sí? Óigase bien. No ha disfrutado de obedecer a Cristo. Con esto estoy diciendo es que puede que usted haya sido obediente, pero no lo ha disfrutado, ¿sí? Me toca leer, me toca orar, me toca ir a la iglesia, me toca lo uno, me toca. Si no lo ha disfrutado, seguramente es porque la obediencia la ha encauzado a un simple legalismo. Si no lo hago, pierdo. Si no lo hago, el Señor no me bendice. Si no lo hago, qué sé yo, vivimos por obras. Una persona como tal lo hace porque le toca. Y es por eso que no experimenta el amor de Cristo. Porque en un cumplimiento así, frío, ¿cuál amor se va a sentir? ¿Cuál amor va a experimentar? Ninguno. Por tanto, hermanos, el llamado que le hace hoy el Señor es a que considere la palabra, su palabra, como una oportunidad más de poder saber que en la obediencia a la palabra el Señor le está amando. Entiéndalo. ¿Por qué? Porque está guardando su alma. Usted no crea que los mandamientos son sencillamente un capricho de Dios de que no nos quiere dejar ser felices. No, es porque Él nos quiere amar guardando nuestra alma. Cada vez que el Señor habla en su palabra, Él nos está capacitando para poder lidiar con nuestro pecado día a día. Entiéndalo, por favor. El Señor, al pedirnos que le obedezcamos, es porque Él quiere lo mejor para nosotros. ¿O usted ha entendido otra cosa? Yo le pregunto, ¿acaso no hacemos lo mismo nosotros que somos padres con nuestros hijos? ¿A qué me refiero? A las instrucciones que nosotros les damos, a las reglas que hay en la casa. Hermanos, nosotros damos esas reglas como padres no para hacerles mal, sino para evitarles el mal. Eso es verdadero amor. Pero solo cuando el hijo es consciente de guardar una buena relación con sus padres, es que podrá entender que está permaneciendo en el amor de sus padres. Podrá decir, esto lo hace mi papá, mi mamá por mi bien. Él me está guardando. Ellos están viendo algo que yo no alcanzo a ver. Ellos dimensionan más las situaciones de lo que yo lo puedo ver. Me están amando. Ahora yo le pregunto, ¿en qué resultó
su obediencia al llamado que le hizo el Evangelio. ¿Cuál es el llamado que hace el Evangelio? Crea en Cristo y arrepiéntase de sus pecados. ¿En qué resultó la obediencia a ese llamado? Yo le pregunto, ¿acaso lo esclavizó? ¿Le distrajo de sus asuntos importantes? ¿Qué mal le hizo? Hermanos, ningún mal le hizo. La obediencia al Evangelio resultó en salvación, en ser librados de la condenación de la ley. Ahora somos libres. Ahora, de ningún modo estoy diciendo que la salvación se asienta en la obediencia. No, no estoy diciendo eso. Nosotros somos salvos por gracia. Es decir, que la gracia de Dios obró eficazmente en nuestro corazón para que creyéramos en Cristo y nos arrepintiéramos de nuestros pecados. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que cada vez que somos más finos en obedecer la palabra de Dios, estaremos siendo más expuestos a su amor que nos protege. Que nos protege. Ese amor con el que nos cuida nuestro Cristo, nos guarda, nos edifica, nos sostiene, nos santifica y mucho más. Eso es amor. Eso es amor. ¿Cómo podemos concluir esto, hermanos? No hay mejor manera de concluir este texto sino de la manera que el Señor lo hizo. Y es usando el versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo que les ha dicho a sus discípulos desde que llegaron al aposento alto, siempre han tenido un solo propósito. ¿Cuál? El de alentar a esos hombres en el cumplimiento de su deber. Eso es, para que cumplan con su deber. Aunque es hasta este versículo 11 que el Señor dice que sus palabras han sido dichas para que haya gozo en ellos. Ahora, ese gozo está en función de permanecer en Cristo, ya que permanecer en Cristo, ya lo vimos, produce oración eficaz, permanecer en Cristo nos identifica como verdaderos discípulos, permanecer en Cristo hace del discípulo que experimente el amor del Señor Jesucristo. Y aún así, no podemos pasar por alto, hermanos, que todo ese fruto espiritual es para la gloria de Dios. Como bien lo decía el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Ahora, nosotros podemos concluir que permanecer en Cristo resulta en gloria a Dios y gozo para el discípulo. En gloria a Dios y gozo para el discípulo. Es decir, no hay ninguna pérdida. No hay ninguna pérdida. Hermanos, el cristiano debe esforzarse solo en producir fruto espiritual, acciones visibles, buenas obras, servicio, evangelismo, discipulado, etcétera. Aunque todas esas son importantes, hermanos, la meta final no es que los hombres le vean a usted y le alaben. No, la meta final del llamado cristiano es más profunda. Se trata de una vida transformada que glorifica a Dios desde el corazón, manifestando un gozo completo en Él, que usted está satisfecho completamente en lo que Dios ha hecho en su vida. El fruto exterior, sin una comunión interior con Cristo, puede pasar más bien a ser una mera actividad religiosa. Si usted solamente hace por fuera, pero no tiene comunión con Cristo. Mire, Dios de verdad desea formar ese el carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros. Eso es lo que Él quiere. ¿Y esto qué incluye? Incluye precisamente ese gozo que brota de la presencia de Dios y de una vida que está orientada para su gloria. Hermano, la vida cristiana no es una carrera de rendimiento. Entre más usted produzca, pues más se le va a pagar. No es eso. La vida cristiana es una vida con Cristo, en Cristo y para Cristo. Pablo bien lo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque va a estar con Cristo.
Entonces, hermanos, no se conforme con los resultados visibles. Si su corazón no está alegre con Dios, usted puede decir, no, pero yo soy un cristiano cumplidor, yo voy, yo hago, yo sirvo, yo lo que sea, pero está triste. No se alegra en Dios. No se conforme con esos resultados visibles. Tiene que buscar el gozo de Dios. Y entienda muy bien lo que es un corazón gozoso. Y para ello hemos de mirar nuevamente a nuestro Señor Jesucristo, pues su gozo es el que estará en nosotros. Entonces necesitamos ver a Cristo. Hermanos, el gozo del Señor es el deleite que Él tiene al hacer la voluntad del Padre. A eso Él vino. Hacer la voluntad del Padre. Por eso, en estas mismas páginas del Evangelio de Juan, el Señor dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Es decir, si yo es de estar satisfecho, sí, yo prefiero hacer la obra de Dios, yo prefiero hacer la voluntad de mi Padre. La comida física puede esperar. Cualquier bien de este mundo puede esperar, pero lo que realmente a mí me place es hacer la voluntad del que me envió. Y esto, hermanos, es exactamente lo que nos ha estado enseñando el Señor aquí en Juan 15. Y es que el fruto espiritual no es otro que hacer la voluntad de Dios. Ese es, hacer la voluntad de Dios. Y esto va a causar deleite en el corazón del cristiano. No porque sea más ilustre que otros, sino porque ama hacer lo que Dios ama. Ahora bien, hermanos, ese gozo no es un acto externo. No tiene que ver con tener una sonrisa todos los días, de vivir de carcajada en carcajada, sino que se trata de un deleite en el corazón. ¿Sí sabe que a nosotros nos acusan a los bautistas porque ya no tienen gozo? Son muy serios ellos. El gozo no es de dientes para afuera, es en el corazón, porque nos gozamos de lo que verdaderamente Dios ha hecho en medio de nosotros. Es un gozo reverente, reverente. Hermanos, la Biblia hace una clara distinción entre el gozo espiritual, ese que proviene de Dios, y esa alegría que es superficial, que es temporal, aquella que ofrece el mundo. Mientras que el mundo se alegra según sean sus circunstancias, porque es así. Si el mundo está bien, pues se alegra, pero si está mal, pues no está feliz. Es decir, si son favorables sus circunstancias, habrá motivación de estar contento. Pero si las cosas empiezan a ir a mal, pues rápidamente viene la tristeza y la desilusión. Esta es la dinámica, o más bien, esta no es la dinámica del cristiano. Pues independientemente a cual sea la situación del cristiano, su gozo no depende del momento, sino depende de la verdad de Dios y de la obra de Cristo. Pare de contar. Pare de contar. Así es que, si un cristiano sufre, aún así puede experimentar gozo al permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque sabe que puede orar y su oración será contestada. Sabe que no es ajeno a Dios, sino que es un discípulo de Cristo. Y sabe que su Señor le ama y le amará tanto como su Padre le ha amado. Esa es la verdad y es a la cual debemos abrazar hoy. Vamos a orar, hermanos, rogándole al Señor que nos ayude con ello.